Ok, lo veo. Muchas gracias, buenas noches y gracias por su conexión. Estamos aquí para hablar del producto de Modere que se llama Modere ID. Es importante llamar el producto Modere ID y no solamente ID o ID, porque en la página web de Modere el producto se llama Modere ID, ¿ok? Y estamos muy contentos porque desde hoy hasta el 10 de octubre tenemos una promoción de 30% de menos sobre este dúo de productos. Alors, presentamos este revolucionario sistema anti-envejecimiento, el Moder ID. Un sistema antiedad, dos productos para acciones que trabajan, dos productos que trabajan juntos. Y es más profundo que solamente para la piel, para tener menos arrugas y eso. Es un sistema que va a ayudar a las personas que tienen problemas de piel también, pero sabemos que los doctores están aquí para ayudar a nuestros clientes. Al final tenemos testimonios muy positivos e interesantes de nuestros clientes que con el aviso del médico han probado este sistema. A new age is coming. C'est pour Norbert. It's for Norbert. Con la edad. ¿Qué pasa con la edad? La vida de las células epiteliales se acorta. La elastina desaparece, la estructura del colágeno se disturba. Aquí hablamos del colágeno. Podemos pensar que Moder ID no es importante si nuestro cliente va a tomar el colágeno puro. Tenemos que saber que el colágeno puro es un producto que va a trabajar muy bien, pero más despacito. Con el Moder ID lo que podemos ver, y es fenomenal, es que después una utilización, nuestro cliente va a ver la diferencia. Va a tener una piel con más luz, sí, el tinto es más bonito. Y con la edad sabemos que el ácido hialurónico va a disminuir y el producto Moder ID va a añadir oxígeno en la piel. Aquí son los músculos de la piel. Podemos ver que tenemos en la cara y también en el cuello. El producto puede utilizarse sobre la cara y en el cuello. Hay dos productos, infusión, es la primera acción del sistema. Es una formulación que se llama OX o X3. Contiene perfluocarbón fluorados que aumentan el flujo de oxígeno, estimulan la piel y la preparan para recibir nuestros extractos raros de la planta. Hay una alga que se llama la alga de la nieve, vamos a verla. Contiene muchos antioxidantes, va a ayudar nuestra piel a ser más joven y a tener una mejor protección. Va a disminuir las líneas finas, arrugas y eso. Aquí
es la alga de la nieve, es un poquito, el color es un poquito rojo, como podemos verlo. Una alga muy pequeñito, pero muy concentrada. Pequeñita y muy concentrada. ¿Qué va a, qué va a, cuando vamos a poner el producto infusión sobre la cara, el producto va a hacer burbujas. Son burbujas de oxígeno que van a preparar nuestra piel para recibir las plantas raras, algas de nieve y también campanilla de otoño. Es esta flora que podemos ver debajo de la imagen aquí. Esta flora va a estimular, rejuvenecer la piel, ayudar a la piel a descansar, fortalecer, reducir la apariencia de líneas finas, más resistencia y antioxidantes. Defense. Defense es el segundo producto, la segunda etapa del sistema ID. Es un serum, una crema hidratante protectora, pero no es una crema de día. No podemos decir que con el Defense no necesitamos utilizar una crema de día, una crema de noche. Vamos a ver, ¿no? Los ingredientes. Hay extracto de dientes de león, propiedades defensivas contra la contaminación. Nuestro exclusivo complejo botánico super contiene más de 15 plantas antioxidantes y un sistema EcoSkin. Es una formulación muy interesante, muy nueva para poner sobre la piel prebióticos y probióticos que van a estimular las defensas de nuestra piel. EcoSkin podemos ver que hay un copyright, es una innovación y aquí es un ejemplo de las burbujas que vamos a tener sobre la piel y los probióticos que van a ayudar a las personas que tienen problemas de piel como eczema, acné. A menudo tengo ¿cómo se dice, Herminio? Un botón de fiebre. Es interesante también para mejorar los problemas de la piel. Aquí es el premio que han recibido esta sociedad que han creado el sistema EcoSkin. Una experiencia que te trae una mejora real. Ahorre tiempo, proteja su piel, forma segura, no irritante, no tóxico, no invasivo, mejora la salud de la piel. ¿Cómo se utiliza? Infusión. Con este producto vamos a tener un mes de producto, ¿ok? Y los 4 primeros días vamos a utilizar infusión cada día, por la mañana si tenemos tiempo o por la noche si tenemos más tiempo. Tenemos que elegir por la mañana o por la noche, pero una vez cada día los 3 primeros días. Los siguientes, un día sí, un día no. Y es importante explicar a nuestros clientes que tienen que poner 5 veces ¿cómo se dice? Despestador, no, Herminio, les coups de pompe.
Dime, Françoise. les coups de pompe de produits. Tu vois, on utilise Tres pulsaciones. 5 pulsaciones de producto sobre el otro mano, el dado de la mano. Puede ser muy interesante, Herminio, si puedes explicar más explicar cómo poner el producto sobre la espalda de la mano y después poner el producto sobre la cara sin masaje. ¿Es posible explicarlo, por favor? Si tu micrófono está abierto. ¿Sí? Gracias. Maintenant, vous m'entendez? ¿Me oís? Sí. Vale. Muy bien. Pues se pone 5 pulsaciones en el dorso de la mano, se va cogiendo poco a poco un poco de crema y se va, digamos, extendiendo la crema sin hacer masaje ni extenderla mucho, muy suavemente, para que quede una capa fina en la cara. Se deja actuar y cuando el tiempo de actuación serían como 5 minutos más o menos y se va a notar como unas burbujas en toda la cara. Muy agradable. Sí, la sensación es muy agradable y luego cuando se aclara la piel queda como mucho más luminosa. Y después los 5 minutos vamos a enjuagar con agua tibia, más caliente que fría, es más fácil para quitar el producto. Y después vamos a poner el Defense. El Defense es como un serum, es más fácil. No tenemos que utilizar mucho, pero vamos a ponerlo cada vez que utilizamos infusión. Y si no es un día de infusión, vamos a utilizar Defense también por la mañana y por la noche, todos los días. He escrito la tarde, pero es mejor la noche. ¿Ok? ¿Está claro, Paz? Sí. Ok, muy bien. Aquí son ejemplos de amigas que han visto mejoración muy importante. Aquí una amiga que se llama Brigitte, que tenía una mancha de eczema aquí y después 4 semanas, nada más. Un testimonio es en francés, lo siento, pero es un testimonio muy famoso. Es una chica hermosa, y con su problema de piel, que se llama en francés rosacée, no puede salir de su casa porque el dolor fue horrible y, por supuesto, una cara roja horrible también. Y ha tomado los complementos alimenticios, se ha utilizado ID y después habla de los productos a todos porque su piel es maravillosa, no tiene dolor y vale, está muy contenta. Aquí son imágenes donde podemos ver que las líneas están disminuyendo. Aquí también el contorno del ojo. Aquí es una amiga que se llama Laura, 30 años. Podemos imaginar que este producto es más fácil para las mujeres o los hombres de más de 40 años, pero no es la verdad, porque aquí es una joven de 30 años el máximo y ha utilizado el producto, pero al principio sin imaginar que va a haber mejoración y es muy claro, tenía un gran arruga aquí sobre, no sé cómo se llama. La frente, en la frente. En la frente y después 4 semanas es muy claro que no hay nada. Aquí es la hija de una amiga a mí también,
que tenía eczema y fue muy interesante por esta chica que regularmente utiliza Mother ID todo el año. Cada 2 meses hace una cura para ayudarla. Tiene una piel más hidratada con este producto. Un hombre que dice que después 4 días de uso, cada día, los 4 primeros hemos dicho que tenemos que utilizarlo cada día, ha visto mejoración, la piel, hidratación, líneas y eso. Una otra chica. Alors, ¿cómo vamos a utilizar el Mother ID con los otros productos que conocemos de Modere? Para empezar, por supuesto, tenemos que quitar el maquillaje con el Eye Makeup Remover. Es el desmaquillador simplemente, pero muy suave. Después limpiar la cara con el cleanser. Hay un cleanser para las pieles secas o para las pieles mixtas que se llama combinación. Un exfoliante para quitar las pieles muertas y, por supuesto, infusión. Después el exfoliante, vamos a utilizar infusión, quedar el producto 5 minutos, quitarlo y utilizar Defense. Y después el contorno del ojo que se llama Dual Action Eye Gel. Y si estamos por la mañana, la crema de día, y si estamos por la noche, la crema de noche. Son los productos básicos que van a ayudar este dúo de productos. Organizar talleres es muy interesante porque las clientas van a vivir la experiencia directamente. Voilà. Alors, es un grupo en francés, lo siento, pero Herminio ha traducido una video. En este grupo puedes copiar fotos y lo que es fácil con las fotos es que nada es escrito para utilizarlas en los grupos cerrados. Hay videos en francés, en alemán, en inglés, en italiano y Herminio ha traducido un video en español. Desea probar. Es una imagen para enseñar dónde podemos poner el producto. Es blanco, son las burbujas que se desarrollan sobre la cara. Podemos poner el producto más cerca de los ojos. Esta chica está joven y no ha ponido el producto cerca del ojo para las líneas del contorno del ojo. Podemos hacerlo mejor. Y tenemos la promoción hasta el 10 de octubre, es 70 puntos. Sí, podemos ver 14 productos, es 90 y 80, 980 puntos. Es una manera, si estamos silver, de estar gold o más. Hola, no sé si hay preguntas, me voy a parar la grabación y si hay preguntas. Herminio, pienso que es tú que tiene que